Hermanos, el Señor me los bendiga ricamente. Es un placer para mí poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Y quisiera invitarlos para ir rápidamente al mensaje de la palabra del Señor. Ir al tema que titulamos Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiero agradecer primeramente a cada uno de ustedes que nos reciben, que nos escuchan a través de este medio. Esperamos en el Señor que sea de bendición. Quisiera traer este tema que tiene que ver con la imagen y semejanza de nuestro Dios en nuestras vidas. Y obviamente nosotros hablamos del principio de la creación del hombre y la evolución en el ser humano del pecado, pero a la misma vez la restauración que vino a través de Cristo Jesús para restaurar esta imagen y semejanza que nuestro Dios quiso poner desde el principio en el ser humano. Así que les voy a pedir que me acompañen, por favor, a ir rápidamente al libro de Génesis en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, obviamente usamos la escritura en la cual es creado el ser humano, en la cual el mandamiento se da sobre lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, justamente en el huerto donde se le puso para que lo labrase y lo trabajara. Quiero decirte primeramente que el hombre fue creado como el último de la creación, y esto debería de ser un honor y un favor para él. Sin embargo, el hombre fue hecho el mismo día que las bestias, y perdón por esa expresión. Su cuerpo estaba hecho del polvo de la tierra. Cuando yo use esta expresión en el mismo día, es para que nosotros de alguna manera no nos olvidemos que somos hombres y que fuimos hechos del polvo de la tierra, tal como la escritura nos dice. Déjame decirte también que cuando se creó el universo, se creó la tierra, se crearon todas las cosas, Dios había mandado, había dicho: sea en ejemplo nada más, sea la luz, y fue la luz. Produzca el agua, produzca los mares, las aves, y produzca todo ser viviente, y fue hecho. Pero cuando llegó el tiempo de la creación del ser humano, hay yo le llamo una concesión que se da entre la deidad. Es un acuerdo que se da entre la deidad, en la cual se usa la palabra hagamos. No usa esa palabra que tiene el plural, no solamente de la deidad, decir voy a hacer, sino que en este plural se utiliza hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Déjame decirte que cuando se comenzó a crear al hombre, y voy a usar esta frase, ojalá que no me malinterprete o me pueda entender. Cuando la deidad se reunió para crear al hombre, estaban poniendo en él no solamente carne, no solamente lo hicieron del polvo de la tierra, sino que Dios sopló espíritu de vida en él. Espíritu del mismo Dios vino a aquel ser inerte hecho del polvo de la tierra. Pero no solamente había la carne y el espíritu, sino que aquí se estaban conjugando también el cielo y la tierra. En el ser humano se estaba depositando la imagen y semejanza de Dios, de la deidad.
Y obviamente cuando hablamos de esa imagen, no nos estamos refiriendo al cuerpo humano. No nos estamos refiriendo a esta carne física, sino nos estamos refiriendo al ser interno, ¿no? Al ser que Dios creó a su imagen y semejanza. Sabemos por las Escrituras que lo que Dios hizo con el hombre al principio, lo hizo perfecto, lo hizo recto. Yo quisiera que me acompañaras a un texto que encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 29. Dice la Escritura así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, lo que encontramos en la Escritura es que en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto de tal manera, hermano, que su entendimiento y comprensión le permitían entender las cosas divinas con claridad, sin margen de error. No hubo errores en el conocimiento de la voluntad de Dios. Sus pensamientos eran perfectos. Y no solamente sus pensamientos eran perfectos, sino pensamientos y carácter era santo y perfecto. No tenía apetitos o pasiones corruptas. Todo lo que había hecho en el hombre, nuestro Dios, era un hombre recto, íntegro, perfecto, santo desde el principio. Déjame decirte que la imagen de Dios en el hombre solamente se revela en el alma. Una vez más, la imagen de Dios en el hombre solo se puede revelar en el alma. Obviamente ya mencionamos, puesto que no es la imagen de Dios corporal, es la imagen de Dios en el ser espiritual, en el ser interno, que el hombre pueda pensar, pueda actuar, pueda decidir con todas las libertades. Si hay algo que nosotros pudiéramos decir el beneficio o algún honor que este cuerpo tuviera, bien, este cuerpo humano tiene esa bendición maravillosa de parte de nuestro Dios de ser útil para la obra, para el reino de Dios. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo tomó la figura, la forma de este cuerpo para poder venir y cumplir la ley y venir y hacer el sacrificio perfecto. Y fue en este cuerpo. Si hay alguno, no repito, que nosotros pudiéramos tener en esta carne, hermano, es el uso que Dios le puede dar al hombre. Si me puedes acompañar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Leemos: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, repito una vez más, nosotros miramos que el Verbo se hizo hombre. He aquí donde apuntaba yo, que si hay un honor que esta carne tuviese, es la posibilidad de poder ser usado de parte de Dios. Ojalá que nosotros dispongamos no solamente nuestra mente y no solamente nuestro espíritu, sino que entendamos que este cuerpo vino a ser templo y morada del Espíritu Santo, que este cuerpo es la morada donde el Espíritu Santo habita en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, que es el Espíritu Santo el que comunica la verdad de Dios, pero utiliza tu mente, utiliza tu boca, utiliza tus labios, utiliza tu lengua, utiliza todo tu ser interno y externo. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que cuando nuestro Dios diseña al ser humano con esta imagen y semejanza, al menos pone tres, voy a llamar formas, o voy a utilizar facultades en el hombre. Una de ellas tiene que ver con el entendimiento, la voluntad y la facultad activa. ¿Qué es lo que quiero decir yo con facultad activa? Mira, quiero que me acompañes. Tenemos una forma que quiero que me acompañes a mirar. Número 1. Nuestro Dios puso entendimiento, voluntad y facultad, es decir, la habilidad de decidir. Entendimiento con el sentido de ser sabio, de ser pensante, tener razonamiento. Voluntad
es decir, con un libre albedrío. No creó Dios a un ser en el cual lo iba a manejar simplemente porque Él era Dios. No, decidió que el ser humano tuviese una voluntad propia, tuviese una mente propia, capaz de tomar decisiones, buenas o malas. Obviamente, en el plan de nuestro Dios no estaba esperando que el hombre cometa el error, la falta o decisiones equivocadas. Pero esto lo dejó en su divina voluntad al hombre para que el hombre tuviese las decisiones apropiadas o incorrectas según su designio, según sus decisiones. Pero también le dio facultad activa. Y esto lo que yo llamo facultad activa es con el poder de la decisión. Tiene poder para decidir, tiene poder para hacer, tiene poder para crear. Y no me malinterprete, no crear en el sentido de Dios, crear en la invención, crear en la ciencia, crear en la medicina. Dios le dio una habilidad al ser humano que tenía la posibilidad de hacer las cosas tal como Dios esperaba, correctas, buenas y acertadas. Nosotros podemos ir a Deuteronomio 30:19, Isaías 48:18, pero lo voy a dejar que usted lea estos pasajes en casa, en su momento libre. Todo lo que estoy señalando por estos dos pasajes es que Dios le dio la libertad al hombre de decidir lo correcto, lo apropiado, y también le dio la habilidad de la comprensión para hacer conforme Dios le mandase. Número 2, también lo puso en un lugar y lo puso con autoridad. Dentro de esta imagen y semejanza le puso en el hombre la capacidad de ordenar, de dirigir, de dar dirección, mantener una subordinados la creación. Cuando nosotros miramos esta manera de ser de nuestro Dios para que el hombre gobernara, para que el hombre señoreara sobre la creación que Dios había hecho y le había dejado a sus manos, nosotros encontramos esta declaración en el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ya cuando nosotros leemos este pasaje, obviamente nos enteramos que el pasaje señalado no solamente apunta en el sentido profético a nuestro Señor Jesucristo, sino que esta es la forma en que Dios hizo al hombre, no como un ángel, sino, dice la Escritura, un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque en la misericordia de nuestro Dios colocó una vez más en el corazón del hombre, en el alma del hombre, su imagen y su semejanza. Y en esto incluía, hermano, no solamente el entendimiento, no solamente la voluntad, no solamente la facultad de crear, también le dio autoridad. Y más aún allá, también puso en el alma del hombre rectitud y santidad. Esta es la tercera cosa que Dios puso en el hombre. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 24, leemos: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mano, cuando nosotros empezamos a observar y entender lo que Dios hizo con nosotros, entonces nosotros nos vamos a llenar de fe, nos vamos a llenar de gracia, porque entonces comienzo a visualizar lo que Dios puso en mí. Y no solamente como una mera historia o no solamente un pasaje en las Escrituras, sino que yo debo de llegar a la comprensión de las cosas que Dios puso en nosotros. Pero llega aquí el punto en que rompe esta realidad. Y esta realidad maravillosa que Dios puso en el hombre va a sufrir una distorsión, va a sufrir un terrible descalabro para el ser humano. ¿Por qué? Porque en esta forma que Dios puso en el hombre, lo puso para que viviese toda la eternidad. No lo hizo para que fuera un tiempo.
No le dio el mandamiento de obediencia para un momento. Y me refiero al mandamiento de no comer. No podrás comer de este árbol. Quiero que me ayude, por favor. Vaya al libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 16 al 17. Leemos ahí, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el consejo que da nuestro Señor al hombre, le va a dar una advertencia, le va a dar un mandamiento, y en el mandamiento es muy simple. En ese término, simple. ¿Por qué? Porque le había dicho: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo dije hace un momento, cuando Dios creó al hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto. El lenguaje y el entendimiento que tenía era muy grande, al grado que podía platicar con Dios, al grado que seguía la dirección de Dios, al grado que hizo que nuestro Dios pudiera caminar con él en el huerto. De manera que no había sombra de dudas en la comprensión. Cuando Adán recibió el mensaje de no comerás de él lo entendió perfecto, exactamente lo que Dios le había dicho. Esto es lo que llegó en el oído, en la mente, en el corazón y en la comprensión del hombre. No debería de comerlo. No había sombra de duda en esto. Y la advertencia era: porque ciertamente morirás. Hay una traducción de hebreo registrado en el Tanaj, en la Biblia hebrea, que me pareció muy interesante cuando dice: ciertamente morirás, porque ellos traducen: ciertamente irás muriendo, ¿no? Así que cuando nosotros miramos esta terminología, nos damos cuenta que literalmente el hombre físicamente no moriría en ese instante, ni físico, pero sí espiritualmente. Aun cuando la muerte física llegó, fue tiempo al tiempo. El hombre fue degradándose, y la degradación del pecado, o la degradación en el pecado, le dio muerte física también. Más aparte de la muerte espiritual que tuvo cuando desobedeció a Dios, porque la desobediencia a nuestro Dios se convierte en rebelión, se convierte en pecado al Creador. Amén. La consecuencia para esta rebelión, esta desobediencia, este pecado, obviamente iba a traerle condenación. La consecuencia era muerte definitiva, una separación total entre Dios y el hombre. Nosotros encontramos una declaración semejante a esta en Mateo capítulo 25, en el versículo 41. Entonces, dice la Escritura, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Solo estamos intentando citar una porción de las Escrituras para recordar que la muerte en pecado, que la separación total entre Dios y el hombre tiene consecuencias también definitivas. El hombre que muere en sus pecados está condenado al infierno, al lago de fuego. Y ciertamente Dios, en su misericordia, no había preparado este lugar para los hombres, lo había preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, a ir a todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida. En este punto y bajo estas circunstancias, el hombre se había degradado tanto, se pervirtió tanto, que no solamente fue una desobediencia de parte de Adán, sino vino el homicidio, vino el engaño, vino la mentira,
vino la rebelión de los hombres, vino la perversión no solamente de la mente, del corazón del hombre, sino aún el cuerpo mismo, degradando sus vidas a todo tipo de pecados, al grado que la Escritura va a decir que las vidas y el pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Así que Dios tiene que traer un diluvio para que extermine de cierta manera al hombre que había caído en tal perversión y en tal decadencia espiritual. Pero el amor de Dios que nosotros encontramos reflejado en las Escrituras. Acompáñame por favor al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Leemos ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nosotros llegamos a esta porción de la Escritura, obviamente nos enteramos y sabemos del amor grande y profundo que nuestro Dios tiene por ti y por mí. El amor tan grande que Dios puede tener por el ser humano es tan grande que no se puede medir. Y es tan grande que dice la Escritura que Él amó al hombre y por ese amor entregó a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que se convierta a Cristo Jesús, que su vida produce frutos de arrepentimiento, a éste se le dará la vida eterna. ¿Por qué cambié un poco las palabras de Juan 3:16? Porque estamos acostumbrados a reconocer que Dios es amor y que si acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces seré salvo. Sí es cierto, si yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador en mi alma por el arrepentimiento de mis pecados, por la conversión de mi alma y de mi cuerpo y de mi mente, esta es la realidad más grande que Dios nos ha entregado. Pero muchos en el mundo, pero muchos allá afuera, están creyendo que la aceptación a Jesús tiene que ver con una confesión de palabras. Y aunque la confesión de palabras es buena y es aceptable, nuestro Dios observa la salvación y la conversión del hombre en el corazón y en el alma del hombre, que produce frutos de arrepentimiento. Aclarado este punto, en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabiendo este plan maravilloso de nuestro Dios, entonces nosotros queremos resumir un poco lo que hasta este momento estamos diciendo. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo recto, lo hizo perfecto. Pero el pecado trajo una distorsión en el ser humano al grado que los hombres se pervirtieron en todo tipo de pecados. La imagen de nuestro Dios, imagen y semejanza en el hombre, se distorsionó por causa del pecado. Así que el hombre creó toda perversión en su mente, en su corazón, y apartó a Dios de su vida. Como consecuencia, nuestro Dios trajo juicio. Pero también en el amor de nuestro Dios por el ser humano, entonces levantó a un hombre llamado Abraham. Y a través de Abraham, Isaac y Jacob, guardando este pacto de misericordia para crearse un pueblo, para él un pueblo de santos, una nación santa para el nombre de nuestro Dios. Nosotros encontramos entonces a lo largo de la historia a un hombre llamado Moisés, varón temeroso de Dios, manso como él, ninguno sobre la tierra, y ningún otro profeta tan grande como él, a no ser solamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios le entregó la ley a Moisés y Moisés la comunica al pueblo. Nuestro Dios levanta no solamente a Moisés y la ley, levanta profetas, levanta hombres temerosos de Dios, porque es el amor de Dios que lo mueve para la salvación y la restauración de los hombres. Pero el hombre, aún con la ley, aún con los profetas, aún con Moisés, se sigue corrompiendo en su vida. ¿Por qué? Porque, una vez más repito, la imagen y semejanza que había en el corazón del hombre quedó atrofiada, quedó pervertida, quedó distorsionada. Los pensamientos que deberían de ser de santidad, los pensamientos que deberían de ser para agradar a Dios,
se convirtieron en una guía para el perjuicio del mismo ser humano. Se dejó guiar por sus pensamientos, por sus palabras, por su entendimiento y su sabiduría humana, y lo perdió en este mundo en el que estamos viviendo. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La perversión del hombre es tan grande que en el libro de Isaías leemos de la siguiente manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. En el libro de Romanos, Pablo hablando del ser humano: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Segunda de Timoteo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Las Escrituras van a darnos todo pormenor, una y otra vez, de la decadencia espiritual en el hombre y la distorsión de la imagen y semejanza de nuestro Dios en el ser humano. Gracias al amor y a la misericordia de nuestro Dios, este pensamiento que estoy tratando de comunicar nos deja entonces en este punto. Nuestro Dios, hermano, nos ha dado entendimiento, voluntad y la facultad de decisión. De manera que entonces nosotros, que hemos venido a conocer a Cristo Jesús y tenemos acceso a las Escrituras, hay un proceso del que yo te quisiera hablar. Porque lo que Dios hizo en el principio, haciendo al hombre recto, eso no ha cambiado en el plan de Dios. Y en los hombres que fueron llamados a la redención, a la restauración de su alma, de su espíritu y del mismo cuerpo, tiene que ver con el amor y la misericordia que Dios ha puesto y de la intervención de Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo quisiera que me ayudes y compartamos juntos en 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 47 al 49. Dice de la siguiente manera. Voy a cambiar la forma para que podamos hablar juntos. Mire, 1 de Corintios 15, 47 a 49. El primer hombre es de la tierra y es terrenal. El segundo hombre, que estamos hablando de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Con una mejor traducción. Así como es el terrenal, así son todos los terrenales. Si el pecado que entró por Adán pasó a nosotros, entonces somos pecadores igual que él. Y la mente corrompida, y el corazón corrompido, y el cuerpo corrompido del hombre terrenal, del pecador, esto es una ley para todos. Pero también en el verso 48 dice, y el cual es celestial,
tales también los celestiales. Y el que es del cielo, hablando de Jesucristo, entonces tales también los que le siguen, los que creen, son de una esencia, de una parte celestial, divina, y no porque somos divinos en nosotros mismos, no porque seamos celestiales en nosotros mismos, no, sino por la redención que hay en Cristo Jesús, por la justificación de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero, porque a Él le plació amarnos y restaurarnos. Él trajo la oportunidad maravillosa de volver a considerarnos como hijos de Dios. Quisiera que nosotros miremos una cita más. Vaya por favor, vamos por favor al libro de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que yo llamo es un proceso para comenzar la restauración de imagen y semejanza de Dios en su origen. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque veníamos del pecado, la posibilidad de la redención que hay en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, nos da esta oportunidad maravillosa de en Cristo Jesús ver nacido de nuevo con buenas obras, las cuales Dios, dice la Escritura, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso de que preparó de antemano, pudiéramos decir, ¿cuándo fue? ¿En qué momento Dios preparó esto? ¿Cuando decidió enviar a Jesús? No, los planes de nuestro Dios son eternos. Los planes de nuestro Dios no comienzan un día después que fuimos creados tú y yo. De hecho, este mismo libro de los Efesios nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes y que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. De manera que nada en nuestro Dios es un plan secundario. Nuestro Dios planeó cuando colocó imagen y semejanza en nosotros la obra que quería en la cual nosotros camináramos. De manera que es maravilloso cuando nosotros miramos esto. En el mismo el libro de los Efesios, capítulo 4, si me acompañan entonces, versículos 22 al 24. Dice la Escritura, juntos por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este renuevo tiene que ver no solamente con la credibilidad. No solamente creemos en Cristo Jesús, sino que nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nuestra vida pasada. El ser humano que ha venido a Cristo Jesús tiene que arrancarse las cuestiones que en las que vivíamos, los pecados, los malos hábitos, las malas costumbres, el lenguaje obsceno, el lenguaje malo, perverso, la mala manera de pensar. Hay que deshacerse de eso porque son deseos engañosos, según el verso 22. Pero el verso 23 nos insta y nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo donde se reúne el enemigo para pelear, para combatir. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, como renovándonos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, pero renovar es cambiar la información. Renovar es despojarnos del viejo hombre y llenarnos de la nueva imagen, de la nueva semejanza de la cual nos pusieron cuando el hombre fue creado. Hay que renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. De manera que cuando nosotros comenzamos a mirar este proceso, ya nosotros tenemos que tener una idea clara. La forma de vivir de antes me arrastró, me humilló, estuvo a punto de matarme.
Cada uno de nosotros podemos hablar de diferentes circunstancias, de cómo el pecado se sobrepuso sobre nosotros, nos condenó y estuvo a punto de destruirnos. Pero cuando vino Cristo Jesús a nuestras vidas, nos da esa oportunidad maravillosa de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestros principios. Así que Pablo hace una exhortación a la iglesia. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16 leemos: por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bien, cuando nosotros miramos esta porción de las Escrituras, inmediatamente decimos: Señor, aunque este cuerpo, mis ojos miran que se deteriora, por dentro he entendido que el tiempo, los meses, los años que he estado sirviéndote, que he aprendido la Escritura, ha cambiado la forma de pensar. Ha restaurado todo lo que se había perdido. Hay una verdad que nosotros necesitamos reconocer, porque en la restauración nuestro Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Ya sabemos por las Escrituras y por la experiencia que cuando vinimos a Cristo Jesús también nos dejó de un Espíritu de Dios, de un Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hablara y nos llenara nuestras vidas, nos hiciera recordar lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios para con nosotros. Ayúdame por favor en el libro de los Romanos a compartir juntos. Libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Cambiamos el formato para que lo leamos juntos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí tendríamos que quedarnos un buen tiempo para entender la guianza. Pero si tú has leído las Escrituras, si tú entiendes el beneficio de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces entiendes el sentido de ser guiado por el Espíritu de Dios. Así que yo espero que si tú no entiendes esto, dediques tiempo en las Escrituras. Pero el Espíritu Santo fue dejado para nosotros, para que esté con nosotros todos los días, al grado que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero cuando Él venga, Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Quiero abreviar ahí porque necesito avanzar un poquito. Miren el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios nos hace reconocer quién es nuestro Padre, quién es nuestro Creador. Y en el versículo 16 de este pasaje: y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué impresionante! Porque el Espíritu Santo no solamente dirige, sino que nos hace sentir, nos enseña, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma. Porque escúchame bien lo siguiente: cuando el hombre comienza a vivir a la imagen y semejanza de Dios, entonces tiene la posibilidad de unirse, de compenetrarse, de ser afín al Espíritu Santo de Dios. Por ende, es que nosotros leemos en las Escrituras que Él hizo morada en nosotros. Verso 17. Y si somos hijos, según el texto, y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí voy a tener que abreviar también, porque nosotros necesitamos avanzar un poquito para poder ir terminando. Déjame decirte lo siguiente: cuando nosotros tenemos esta verdad en nuestro corazón de la restauración, cuando nosotros hemos comprendido que el Espíritu Santo está en nosotros para dar testimonio, y hemos comprendido, una vez más repito, hemos comprendido el poder de Dios en nuestras vidas,
entonces podemos pensar y puedo sentarme. Yo te invito que de momento en algún punto nosotros tengamos que reconocer una cosa. Cuando vinimos a Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Imagen y semejanza de Dios comienza a hacerse realidad en nosotros cuando vinimos a esta maravillosa verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero, ¿cómo nosotros vamos a definir la imagen y semejanza en la práctica? La única manera de definir imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas es en la práctica. Pero, ¿en qué está basada la práctica? Está basada en los atributos de Dios. Lo que nosotros miramos como imagen y semejanza no es sino atributos comunicables de Dios para que tuviésemos relación y nosotros pudiéramos vivir bajo estos atributos que tiene nuestro Dios, ya que eso nos hace ser hijos de Dios. Mire, si pudiéramos estar retrocediendo, ir y venir, pero lo voy a dejar para que usted me ayude. Mantenga el libro de Romanos capítulo 8 con usted y estudie con conciencia. Porque cuando nosotros vamos a los atributos de Dios, entonces nosotros podemos hablar atributos tales como conocimiento, bondad, amor, santidad, justicia, misericordia, verdad, soberanía, voluntad, humildad. Mi hermano, cuando nosotros vamos a los atributos de nuestro Dios en estos términos, resulta que estos son los elementos que forman, que es como un termómetro para medir tu vida y mi vida, para medir tu fe y mi fe, para medir tu vida espiritual, mi vida espiritual. Por ende, cuando llegamos a este punto, tenemos que entender lo siguiente. La práctica de una vida cristiana no está basada en un ente, no está basada en una plataforma, en una liturgia religiosa. No está basado en una repetición, no está basado en una costumbre. Está basado es que mi vida tiene conocimiento y el conocimiento te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Los entendidos entienden hacia dónde fui. Conocimiento en las Escrituras, conocimiento en nuestro Dios. Nos dio esta habilidad de poder empaparnos de conocimiento porque puso una mente en nosotros para desarrollarla. También puso bondad en el alma del hombre, para que el hombre fuera movido a la misericordia, que el hombre fuese movido a aquellas cosas en las que puede ser útil, necesario. También puso amor en nosotros. Y como dice la Escritura, mire, el amor echa fuera el temor. El que no vive en amor no ha conocido a Dios. Hay tanto por hablar en estas palabras que estamos nosotros aquí mirando, en el conocimiento, en la bondad, en el amor, la santidad, la justicia, misericordia, verdad, soberanía, voluntad, humildad. Tuviésemos tanto para hablar de estas palabras, de estas frases, pero ojalá que en tu corazón y en tu alma se pueda añadir o se pueda, sembrar la curiosidad para que en tu casa busques sobre este lenguaje en el cual nos es necesario vivir, actuar, pensar, razonar todos los días de nuestra vida por una sencilla razón. Nuestro Señor Jesús había mencionado a los discípulos las siguientes palabras: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Esta es la característica de la imagen y semejanza de Dios en sus hijos. Una vez más, la imagen y semejanza de Dios se puede expresar en los atributos comunicables de Dios. Esto es lo que a ti y a mí nos hace ser perfectos delante de Dios y nos hace ser hombres y mujeres de testimonio que aman la verdad del Evangelio y que han venido a Cristo Jesús, que lo han recibido en sus corazones como Señor y Salvador. Yo te quiero pedir allá que si tú no conoces y no sabes de nuestro Dios a través de las Escrituras y no conoces en las Escrituras la intervención de Jesucristo en este mundo para la restauración del ser humano, te invito que te acerques a las Escrituras. Busca un ministro que te enseñe la palabra de Dios, que pueda ser salvo, no solamente por religión, que pueda ser salvo por la conversión en tu corazón, con el fruto de producir fruto de arrepentimiento en tu vida. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por usted, quiero orar por la iglesia. Les voy a pedir que me acompañen en esta oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este pensamiento. Te damos gracias por esta palabra. Permite que sea de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos y de aquellos que están observando este mensaje. Tráele salvación, trae convicción a su corazón, que vengan a Jesucristo y que el reino de nuestro Señor Jesucristo se siga expandiendo en este mundo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus casas, para sus iglesias. En Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si les gusta, denos por favor el like, comparte el video con alguien más, suscríbase por favor. Hermano Marcos, el Señor me lo bendiga muy especialmente en este mensaje. Que una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.